No sé si se escucha. Sí. Sí, se escucha, Iru. Solo. Y se ve la presentación también. Ujú. Hola.
Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Ahorita vamos a empezar continuando el curso de nefrología pediátrica. El tema del día de hoy es infección del tracto urinario, que está a cargo del doctor Irwin Rivera. El doctor Irwin Rivera es pediatra egresado del Hospital Roosevelt y actualmente cursa su fellow de nefrología pediátrica. Y vamos a ver si compartir su pantalla para ver si Irwin puedes iniciar. Buenos días, el día de hoy vamos a compartir el tema que lleva como título infección del tracto urinario. Vamos a ir desenvolviendo algunos objetivos de la charla y recordemos de que estas charlas tienen como objetivo principal poder ir tocando los temas de nefrología que son indispensables de que tanto el médico general como el pediatra general conozcan desde el punto de vista en que se puedan aplicar estos temas para el atender de mejor manera a los pacientes pediátricos. Entonces vamos a iniciar. Como primero vamos a definir los objetivos, que el primer objetivo va a ser definir conceptos básicos de la infección del tracto urinario, conocer la clasificación de infección del tracto urinario, identificar mecanismos de defensa y vías fisiopatológicas que utiliza el tracto urinario para poder defenderse ante un proceso o la invasión de patógenos, y discutir estudios para el diagnóstico y seguimiento de la infección del tracto urinario que nos van a ir sirviendo para poder evaluar, abordar y tratar de manera oportuna a los pacientes que padezcan de esta patología. Como primer punto vamos a empezar con la definición, que es bastante importante conocerla, ya que si recordamos es la presencia o invasión de microorganismos, como bien lo dice. Esta presencia o invasión de microorganismos van a estar en un ambiente que normalmente debería ser estéril. Si recordamos, el tracto urinario va a estar conformado por los 2 riñones, va a estar conformado por un sistema excretor que va a ser de los uréteres que van a llegar a un reservorio, que normalmente todos estos son estériles, y que va a almacenar la orina y de que va a tener un flujo urinario constante. La infección del tracto urinario se consiste en que los microorganismos llegan, ascienden a la vía urinaria, llegan a generar una reacción inflamatoria y pueden viajar desde un punto bajo hasta un punto alto y ocasionar desde sintomatología local hasta sintomatología sistémica. Es lo que lo diferencia de, por ejemplo, una colonización bacteriana que no se acompaña ni de signos ni síntomas, ni de afecciones características de la infección, en este caso del tracto urinario. Definiendo rápido algunos puntos básicos de epidemiología, dice que se considera uno de los procesos infecciosos más comunes, en especial en la población pediátrica, entonces ahí la importancia de poder conocerlo. Es una causa frecuente de consulta en la atención pediátrica, incluso en las emergencias. Es mayor en mujeres, en especial en edad pediátrica, pero mujeres también en mayor edad, adolescentes, preadolescentes o en edad adulta, pueden padecerla, pero se presenta también en pacientes masculinos, y de que siempre que se presente esta debemos de poder abordarla, tratarla e investigarla. La población pediátrica es susceptible a daño de estructuras en cuanto al tracto urinario, de no ser tratadas oportunamente o de tratarlas de manera no adecuada. Y recordar que la infección del tracto urinario es una de las enfermedades bacterianas más frecuentes en pediatría, en especial en los pacientes en edad escolar. Entonces, algunas definiciones importantes que nos van a servir para poder ir conociendo acerca de la infección del tracto urinario es de que puede haber bacteriuria, que la bacteriuria se define como la expulsión o la presencia de bacterias a nivel del tracto urinario que son excretadas en la orina. Que esta bacteriuria puede ser significativa, que esto se correlaciona al momento de realizar un urocultivo, depende de la técnica de obtención, como recordamos, que por lo general sea mayor a 50.000 o 100.000 unidades formadoras de colonias, dependiendo si son gérmenes gram positivos o si son gérmenes gram negativos. La piuria, que va a ser como definida como la presencia de leucocitos a nivel del tracto urinario, en especial si lo miramos en un sedimento de orina y a la microscopía, que tenga más de 10 leucos por campo. Y definiciones importantes como la bacteriuria asintomática, que significa que solamente hay presencia de bacterias a nivel del tracto urinario, pero que no se acompaña de sintomatología sistémica o de sintomatología local, perdón. Dentro de ellas tenemos la bacteriuria asintomática, que a diferencia de la anterior, igualmente es la presencia de bacterias, pero esta ya se acompaña de síntomas locales, que son conocidos como LUTS, o sintomatología sistémica, que son características de la infección del tracto urinario alto.
De ahí también conocido como un síndrome miccional sintomatología de vía urinaria altas, por sus siglas en inglés, que son características, signos o síntomas que se presentan secundario al proceso irritativo que se encuentra a nivel del tracto urinario, que se caracterizan, por ejemplo, por disuria, que es el dolor al momento de orinar, poliaquiuria, urgencia miccional, escapes de vía urinaria, todos estos que van a ser dados por la sintomatología producida por la inflamación de la invasión de bacterias. Entonces son algunas definiciones que nos parecían importantes y que son descritas en la literatura que van a servir para ir conociendo e investigando y diagnosticando de manera oportuna la infección del tracto urinario. No sé si pueden ver mi puntero, de que hay muchas formas de poder clasificar la infección del tracto urinario, pero las dos que con mayor frecuencia se utilizan es la clasificación de tipo anatómica, la clasificación de acuerdo a su severidad y otra clasificación que vamos a ver un poquito más adelante. Recordando que la más utilizada es la de tipo anatómica. Si recordamos componentes de vía urinaria alta o baja, se conocen como de vía urinaria alta cuando la infección afecta de uréteres e incluido parénquima renal, y de vías urinarias bajas cuando afecta abajo de los uréteres, que es la vejiga, uretra. Y esto es bastante importante debido a que las infecciones urinarias de tracto alto, como tienen mayor perfusión, están más irrigadas, se asocian más a sintomatología sistémica, como vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, al momento de que vamos a diagnosticar una infección del tracto urinario, primero vamos a decir, ¿eso no es una infección del tracto urinario? ¿Cumple con la definición? ¿Cumple con alguna de las definiciones importantes que previamente habíamos visto? Y al momento de clasificarla debemos de preguntarnos, ¿es una infección urinaria de tracto alto o es una infección urinaria de tracto bajo? Otra clasificación que es bastante útil, que se hace mucha referencia, es de acuerdo a su severidad. Es como la infección urinaria de tipo complicada o la infección urinaria de tipo no complicada. Hay varios factores que definen de que una infección de tracto urinario sea complicada, en específico que sea de vía urinaria alta. Otro nombre que se le da a las itus de vía urinaria alta por su sintomatología asociada, que son síntomas sistémicos, van a ser las itus de tipo febriles y las itus de tipo bajo, que por lo general no cursan con sintomatología sistémica y únicamente local, van a ser itus que por lo general no cursan con un proceso de tipo febril. De acuerdo a su severidad, como estábamos diciendo, va a ser la infección de tracto urinario complicada, que se va a acompañar de complicaciones, por ejemplo, una urosepsis, un estado de disfunción cardiovascular, un estado de choque, que puedan tener algunas otras complicaciones, por ejemplo, en un paciente que sea lactante o un paciente menor de 6 meses, un paciente que tiene algún factor que lo predispone a que tenga una infección de tracto urinario complicada. Conocer ambas clasificaciones es bastante importante porque nos va a poder ir orientando en cuanto a la terapéutica y el manejo que vamos a darle a los pacientes. Otra manera que es un poquito más funcional de nuevo de clasificar la infección del tracto urinario y en la que vamos a hacer énfasis va a ser en la infección del tracto urinario alta, que es infección del tracto urinario, que puede ser alta o puede ser baja. Y de nuevo nos debemos hacer un par de preguntas. La primera es si es una infección del tracto urinario alta, ¿de qué manera llegó el germen desde la uretra o desde el exterior del perineo hasta la región superior, que sería la masa renal? Entonces, algunas respuestas que podríamos tener a esta interrogante sería de que tuviéramos, por ejemplo, una anomalía estructural, que las anomalías estructurales hay muchas, como lo vamos a ver más adelante, pero de las más frecuentes epidemiológicamente va a ser el reflujo de vías urinarias o un proceso obstructivo de vías urinarias. Otra causa, si no tenemos una anomalía estructural que a nivel de un ultrasonido, un uretrocistograma, un pielotaco o algún otro estudio funcional o estructural podamos detectar, o por historia clínica que no concuerde con ninguno de estos, nos podemos hacer otra pregunta. Por ejemplo, si el germen llegó secundario a que hay una anomalía en la funcionalidad del tracto urinario, que es llamada una micción disfuncional, que vamos a irlas discutiendo un poquito más adelante también. De ahí, de nuevo, al momento de hacer un diagnóstico de una micción disfuncional, debemos de preguntarnos lo siguiente, y recordando la fisiología básica del funcionamiento del tracto urinario. He acá unas imágenes que describen de cómo normalmente funciona en específico la vejiga y el tracto urinario inferior.
Recordando que la vejiga va a ser un entorno que va a ser un reservorio, que va a tener musculatura y va a tener inervación simpática y parasimpática, que lo que va a tratar de hacer es guardar la orina hasta que esta, si un paciente ya es continente, se pueda expulsar al momento de ir al baño. Esta lo que va a generar es de que va a tener dos fases. Va a tener una fase de llenado de donde los riñones van a producir la orina. Esta orina va a viajar a través de los uréteres, va a llegar a la vejiga, va a empezar a aumentar o distender la vejiga. Entonces, en esta, el detrusor, que es el músculo principal de la vejiga, debe estar relajado, pero el esfínter urinario debe estar cerrado. Eso es en un entorno normal. Eh, Llega el momento en el que la vejiga se distendió tanto que ya necesitamos vaciarla. Entonces, la fase de vaciado lo que tiene es de que aumenta la presión a nivel de las paredes vesicales, el detrusor se contrae e inmediatamente se debe de relajar el esfínter urinario. Eso es para tener una coordinación miccional. Cuando hay disfunciones en cuanto a la micción, esto no se da de manera adecuada. Esto significa de que, por ejemplo, el músculo detrusor se va a estar contrayendo para tratar de vaciar la vejiga, pero muchas veces el esfínter urinario no se va a estar aperturando, o bien cuando tengamos un problema en cuanto a la inervación secundario, por ejemplo, a un mielomeningocele, secundario a un proceso del sistema nervioso central, donde no tengamos una adecuada relación en cuanto a la inervación de la vejiga y relajación del esfínter urinario, y de que esto genere que haya una mala coordinación, que aumenten las presiones dentro de la vejiga y que empiece a refluir la orina que normalmente debería de ser expulsada a través de la uretra, que empiece a refluir y viajar desde la vejiga a los uréteres y llegar al parénquima renal, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Dentro de ellas tenemos que ver de que la micción disfuncional puede ser de dos tipos. La más común, que sería la de tipo congénita, secundaria a una alteración en cuanto a la inervación. Recordamos de que hay patologías, dentro de ella la más definida es la vejiga neurógena, y dentro de ella lo que más miramos en pediatría son defectos del tubo neural, como mielomeningoceles, meningoceles o algún otro tipo de afección que comprometan la inervación a nivel vesical. Y dentro de las adquiridas, ¿por qué los nefrólogos y los pediatras hacen tanto énfasis en el estreñimiento? Recordemos de que la cavidad abdominal va a estar dispuesta y de que va a tener varios órganos. Va a tener en las mujeres, que es la que mayor ocupación tiene, vamos a tener el área intestinal, vamos a tener el área de útero y vamos a tener el área de vejiga. Cuando aumenta el diámetro de uno de los órganos, por ejemplo, si el marco colónico o la región intestinal se encuentra con mayor cantidad de heces, estas van a ocupar un mayor espacio y van a comprimir a los otros órganos que van a estar en vecindad. Esto lo que genera es de que la vejiga se comprima, de que aumente la presión vesical y de que ésta no mantenga un buen funcionamiento, de que tanto el detrusor se contraiga más o que se contraiga de una manera no adecuada y de que el esfínter urinario no se relaje de una manera oportuna. Lo que lleva a esto es al final a que la micción no se dé de la manera adecuada en la fase de llenado, en la fase de vaciado, sino que se genere una micción disfuncional que predisponga a que se aumenten las presiones a niveles vesicales y que haya un reflujo, y de que si hubiera bacterias, estas bacterias puedan viajar del tracto urinario inferior hacia el tracto urinario superior. Entonces recordamos de que fisiológicamente hay mecanismos de defensa del tracto urinario. He ahí por qué no todos padecemos de infecciones en el tracto urinario, y solamente cuando se vencen alguno de estos factores protectores va a haber una invasión de microorganismos, y estos microorganismos van a poder llegar a tener características de evolucionar a un proceso inflamatorio y un proceso infeccioso. Recordar de que el pH a nivel urinario va a ser un pH que, comparado con el sérico, va a ser un pH más ácido. Este pH más ácido lo que genera, que está dado por la eliminación de hidrogeniones a nivel urinario, que está dado por la reabsorción de bicarbonato a nivel urinario, lo que va a generar es que va a generar un entorno con mayor acidez, y recordamos que los entornos con mayor acidez muchas veces no son entornos aptos para el crecimiento bacteriano, pero tomar en cuenta de que hay algunas bacterias que les gusta un poquito más el entorno de tipo alcalino. Entonces, se mantiene un pH adecuado en el tracto urinario, que no debe ser ni muy alto ni muy bajo, para poder evitar la proliferación bacteriana.
Recordando que también la orina, dependiendo del consumo de agua, va a tener una osmolaridad mayor a la osmolaridad sérica. Esta misma osmolaridad funciona como un agente bactericida, por decirlo de esta manera, que va a proteger el tracto urinario y va a evitar de que hayan procesos de infección. Otro, que es uno de los más importantes en pediatría, recordamos de que tenemos un vaciamiento eficiente y constante. Estos dos conceptos son bastante importantes, ya que los pacientes pediátricos van a orinar con mayor constancia, entonces van a estar eliminando las bacterias del tracto urinario y no van a permitir que, aunque éstas estén presentes, van a poder eliminarlas del tracto urinario al momento de estar produciendo orina constantemente. De ahí tenemos otras cosas como la capa de glucosaminoglicanos y el ecosistema bacteriano, que muchas veces no es el idóneo. Otras que también tenemos proteínas que no están descritas acá, por ejemplo las inmunoglobulinas A, que pueden llegar a filtrarse y invadir el tracto urinario. Y tenemos de que también tenemos proteínas propias del tracto urinario, como por ejemplo la proteína de Tams-Horsfall, que al final todo esto lo que trata de hacer, aparte de que el uréter tiene peristaltismo, de que los uréteres tienen una implantación a nivel vesical, que tiene un túnel submucoso y que tienen una angulación específica, lo que va a evitar es de que se desarrolle una infección en el tracto urinario. Esta imagen es bonita y lo que trata de esquematizar es cómo, por ejemplo, podemos tener un uropatógeno a nivel perineal, que es como la vía que con mayor frecuencia está descrita, que la vamos a ver más adelante, que este uropatógeno puede llegar y viajar a través de la uretra, invadir la vejiga y generar, por ejemplo, si no hay como mecanismos de defensa idóneos, como los habíamos descrito, un proceso infeccioso a nivel local inicialmente, de tipo bajo, que si no tenemos, por ejemplo, bien implantado el urétero, no tenemos un túnel submucoso, como podemos ver, tenemos una implantación que va a ser lateral con una angulación y que vamos a tener un túnel submucoso, que todo esto lo que garantiza es que al momento de la giga distenderse, este se colapse y se cierre y evite el reflujo que va a estar de la orina dentro de la vejiga y que no viaje y suba a través de los uréteres y llegue al tracto urinario superior. Cuando no tenemos un proceso, por ejemplo, tenemos una micción disfuncional o cuando tenemos una hidronefrosis o cuando tenemos un reflujo vesicoureteral, bacterias que se encuentran en el tracto urinario inferior van a subir hacia el tracto urinario superior, pueden llegar hacia el parénquima renal y van a generar sintomatología que va a ser más severa, por ejemplo, acompañada de fiebre, vómito, náusea, diarrea o algunas otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, secundaria a la invasión de estos microorganismos en el tracto urinario alto. Entonces esta sería la fisiopatología. Otros componentes en cuanto a la patogenia que son bastante descritos y que son de importancia en la infección del tracto urinario es que aparte de que intervienen factores anatómicos y de defensa del paciente, van a interferir factores de tipo patogénico dependiendo del microorganismo que esté afectando y generando la infección del tracto urinario. Dentro de ellos, los más descritos es la virulencia del patógeno, recordando que hay patógenos con mayor virulencia, el tamaño del inóculo, que muchas veces puede ser mayor o menor, y lo que se describe que afecta con mayor frecuencia es de que el inóculo sea mayor, y alteraciones de la defensa del hueso, como ya habíamos visto, que no tenga una buena inmunidad celular, una buena inmunidad humoral, que tenga retención de orina, que los mecanismos antirreflujo estén mal, y que permitan en general de que las bacterias crezcan en el tracto urinario. Otro punto fisiopatológico es de que hay vías de infección. Tenemos 3 vías bien descritas, que era la vía ascendente, que fue la que les esquematicé en la imagen previa, donde tenemos bacterias a nivel del perineo, que van a subir a través de la uretra, van a llegar a la vejiga. Si tenemos los mecanismos antirreflujos de una manera no idónea, estos van a subir a través de los uréteres, van a llegar al tracto urinario superior y van a afectar y generar sintomatología sistémica. Otra que es bastante descrita es de que la vía hematógena por infección en algún otro órgano que lleguen hacia las arterias renales filtren y lleguen al penacho glomerular y tienda a infectar y afectar en específico el tracto urinario superior. Y otra que es descrita con menor frecuencia, la vía o ruta linfática. Y otra que no aparece acá, que es la que es por contigüidad, que tenemos una infección en un órgano vecino,
que lo que va a generar es de que puedan pasar bacterias desde el órgano vecino y traslocarse o llegar a tener un traspaso hacia, en este caso, las vías urinarias y generar una infección del tracto urinario. Vamos con otra cosa, que es el cuadro clínico. Recordar que a diferencia de los adultos, en pediatría todo depende para la edad del paciente. La sintomatología nunca va a ser la misma y tomar en cuenta de que no va a ser la misma sintomatología que va a tener un recién nacido a un paciente adolescente, preadolescente, un escolar. Entonces debemos de tomar en cuenta de que las manifestaciones clínicas nunca van a ser específicas y que van a tener, van a tender a ser un poquito más específicas conforme aumente la edad del paciente. Dentro de ellos, los grupos con mayor predisposición son los recién nacidos y los pacientes menores de 2 años, que pueden tener sintomatología inespecífica, por ejemplo, que cursen con hipotermia o hipertermia, que sería como lo más común, que cursen con fiebre, en especial si son infecciones de tracto urinario superior, que cursen con sintomatología inespecífica, por ejemplo, vómitos, que cursen con diarrea secundario al proceso de irritación peritoneal, que cursen con irritabilidad, que si ya la infección es más severa, que puedan cursar con somnolencia, que bien por el proceso séptico cursen con ictericia, o que cursen incluso si son infecciones no tanto agudas, sino un poquito más crónicas, o incluso a repetición, de que cursen con un retardo en el crecimiento o una falla en el medio. Ya pacientes un poquito más grandes, ya la sintomatología va a ser más específica. Muchos de ellos presentan síntomas urinarios inferiores, como habíamos dicho, que va a ser disuria, poliaquiuria, dolor abdominal, incontinencia o escapes, y constipación, e incluso que refieran de que la orina se encuentre fétida. Y en específico, si son infecciones de tracto urinario superior, que cursen con fiebre o con sintomatología sistémica, como hemos descrito. Entonces nos preguntamos de qué manera, si ya conocimos la definición, las vías fisiopatológicas, las vías de adquisición de la infección de tracto urinario, entonces nos preguntamos cómo vamos a realizar el diagnóstico. Entonces el diagnóstico al final se recomienda de que sea una interacción entre cuanto a signos y síntomas típicos o no típicos de infección del tracto urinario y que estos sean corroborados con un examen general de orina, que como previamente tuvimos en la clase, todos los componentes que debemos de evaluar en el examen general de orina, tanto en su fase microscópica como bioquímica, y que el gol estándar es el urocultivo, y que el urocultivo también vamos a ir viendo algunos puntos específicos. De manera rápida, como esto ya lo vieron en la charla previa, es que vamos a ver cómo identificamos el uropatógeno. El uropatógeno lo podemos ir identificando de manera específica o no específica. De la no específica, que solo nos da algunos datos que nos pueden indicar de que hay una infección o una inflamación del tracto urinario, es que tengamos un examen de uroanálisis en su componente químico y microscópico alterado. Desde el punto de vista de infección del tracto urinario, lo que nos interesa para ver el uroanálisis es desde el punto de vista químico. Si recordamos, lo hacemos con una tirita de orina. Nos va a interesar en este caso el pH urinario, porque nos puede orientar a qué gérmenes proliferan más en un pH urinario ácido y un pH urinario álcali. Nos va a interesar la presencia de nitritos, que si recordamos en la clase previa habíamos visto que los nitritos son derivados de los nitratos y que ciertas bacterias tienen componentes en específico que permiten que los nitratos se degraden y se conviertan en nitritos. Hay algunas bacterias que no desdoblan nitritos, entonces los nitritos no siempre van a ser indispensables. Y otro factor importante es que para la producción de los mismos se necesita de que haya un contacto de bacteria con los nitratos y tenga un tiempo para poder irlos desdoblando para que estos aparezcan. Entonces ahí recordamos de que los pacientes pediátricos tienen un flujo urinario constante y muchas veces no se da el tiempo oportuno para que los nitratos se puedan desdoblar y convertir en nitritos. Entonces muchas veces estos nitritos pueden estar ausentes a pesar de que el paciente tenga una infección del tracto urinario. Entonces es un factor bastante importante. Otra cosa es la presencia de leucocitos en el examen de orina, recordando que es una reacción enzimática que lo que detecta es la presencia de granulocitos, que utiliza la enzima esterasa leucocitaria humana para poder detectar y que depende de varios factores que haya positividad y el grado de positividad. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, estos serían como los componentes que nos interesa poder estudiar.
Y desde el punto de vista microscópico, el sedimento urinario en específico, como habíamos visto, ver si tenemos una piuria que sea significativa, con más de 10 leucos campo, que al momento de corroborarla, vamos a tomar, o es indispensable que siempre tomemos un urocultivo, ya que el urocultivo va a ser el gol estándar para el diagnóstico de la infección del tracto urinario. Otras cosas que son bastante importantes siempre cuando tratemos una infección del tracto urinario es tomar la muestra de orina. Y recordando de que tenemos varios métodos de obtención de la orina, que la más sensible y específica es la punción vesical, pero no se realiza mucho porque es muy invasiva y puede haber riesgos en manos no expertas de perforación intestinal o alguna otra lesión. Otra, en especial en los pacientes que no control de esfínteres, es el cateterismo transuretral, que consiste en utilizar un catéter que se va a insertar a través de la uretra del paciente y obtener la muestra idónea para poder mandarla a un examen general de orina en este caso y para poder mandarla a un urocultivo. Otra en los pacientes que tenemos ya control de esfínteres es el uso de orina a chorro medio. Su mismo nombre lo indica, de que el paciente que ya controla de esfínteres va a iniciar el periodo miccional, va a detenerse y al chorro medio va a darnos la muestra. La importancia de esto es de que con esto tratamos de asegurarnos de que haya eliminación de patógenos que puedan estar presentes a nivel del meato uretral o en porciones de la uretra. Y la que no se recomienda, pero sí está descrita, incluso en guías norteamericanas ya no se describe, es el uso de bolsa recolectora de orina. Recordar de que esta bolsa muchas veces está contaminada, muchas veces están vencidas, muchas veces no tuvieron un método de almacenamiento idóneo. Entonces va a poder darnos resultados que pueden confundirnos y, por ejemplo, sesgarnos al uso de antibióticos sin que haya presencia de una infección en el tracto urinario. Entonces no se recomienda poder utilizarlo. El examen de orina, ya como habíamos visto, tenemos el punto de seguimiento de orina y el estudio de tipo bioquímico, que juntos vamos a tener una sensibilidad y una especificidad mayor para el diagnóstico de la infección del tracto urinario, en específico si tenemos sintomatología típica de la infección, en específico de tipo alta. Recordar que el urocultivo es el método de diagnóstico y de que al momento del análisis del urocultivo debemos de tomar en cuenta de que se debe de saber de qué manera se obtuvo la muestra. No es lo mismo haberla obtenido en una punción vesical, que por ejemplo depende si son gram positivos o gram negativos, la presencia de microorganismos indica que hay una infección de tracto urinario, a diferencia de que si fue obtenida con una bolsa colectora de orina que no son confiables, que no se puede llegar a hacer el diagnóstico de la infección de tracto urinario, y las más confiables son la orina de chorro medio y la orina obtenida por un método transuretral. Tenemos que tomar en cuenta de que siempre a todo paciente con infección de tracto urinario, en específico, si son pacientes que tienen infecciones recurrentes o que han tenido infecciones crónicas, debe de investigarse. Es pecado capital poder dejar nada más ir una ITU, tratarla con antibiótico, dejarla ir a su casa y darle antibiótico y que se cure y de que de ahí vuelva a cruzar con otra ITU y que nunca la investiguemos. Entonces, es mandatorio de que cuando tengamos un paciente con infección del tracto urinario, en especial si no es su primo infección, que siempre se investigue. E incluso los pacientes que cursan con la primera infección del tracto urinario debemos investigarlo porque muchas de estas infecciones van a ser la única manifestación de otras patologías a nivel del tracto urinario. Dentro de los estudios que se recomiendan es el estudio de tipo ultrasonografía. Varias guías discuten un poquito del momento en el cual se realice el ultrasonido. Hay un poco de controversia en ocasiones de que se realice el ultrasonido al momento de que el paciente está cruzando con la infección del tracto urinario versus de que se realice más adelante. Lo que se recomienda es de que se realice al momento de que el paciente esté disponible. Esto quiere decir de que lo que nos aseguramos es de que el paciente no se pierda, de que la investiguemos de manera oportuna, o bien recordando de que estas infecciones de tracto urinario pueden estar asociadas a malformaciones de vías urinarias o de otras alteraciones que de ser diagnosticadas oportunamente se les puede brindar incluso un tratamiento en el momento de haber sido diagnosticadas. Vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero los dos estudios que tienen mayor importancia va a ser el estudio de ultrasonido, que es
barato, es sensible, es específico y nos da bastante información. Y el otro que es el uretrocistograma miccional, que consiste en varias fases que deben de ser conocidas y por lo menos con que hagamos estos dos tipos de estudios, como pediatras generales y como médicos generales, vamos a poder diagnosticar varios tipos de alteraciones que pueden estar relacionadas con el tracto urinario. Eh, Cosas que podríamos detectar tanto con el ultrasonido como con el uretrocistograma. Con el ultrasonido principalmente vamos a poder diagnosticar hidronefrosis. Si recordamos, la hidronefrosis es la presencia de agua a nivel del tracto urinario superior, en específico cuando miramos un corte de riñón, que este va a tener 4 grados, que puede ser secundaria a dos procesos. Una, que refluya la orina desde el punto vesical a través del uréter y llegue hacia el área superior y que lo distienda y que se pueda ver en un ultrasonido como hidronefrosis, o bien que haya una obstrucción ya sea alta o baja o de tipo medio, que no permite el flujo de orina y que va a aumentar y va a permitir de que haya presencia de orina a nivel urinario superior. Otras anomalías que podemos identificar específico con el retrocistograma es, por ejemplo, un reflujo vesicoureteral, que vamos a tener varios grados, vamos a tener 5, que como lo podemos esquematizar acá, desde el más simple que llega hacia el tercio medio, hasta el más severo que va a llegar a generar el sistema, una dilatación y aumento de la presión a nivel del sistema calicial, y de que debemos de conocerlos, de que podemos identificarlos al momento de utilizar un retrocistograma, y de que es importante de que al momento de identificar una patología de esta sea referida a un nefrólogo idealmente. Otras alteraciones que podemos tener es, por ejemplo, que en el ultrasonido no detectemos la presencia de un riñón y, por ejemplo, realicemos el diagnóstico de una agenesia renal, aunque necesitamos otros estudios para diagnosticarla, que detectemos de que el volumen renal esté menor a las desviaciones estándar correspondientes para el paciente y que esté cursando, por ejemplo, con una hipoplasia pulmonar, o bien que detectemos anomalías en la morfología del riñón, por ejemplo, la presencia de quistes u otras alteraciones, por ejemplo, una displasia de tipo quística, o bien que el riñón esté presente, pero que esté en otra localización anatómica, por ejemplo, y que esté cursando con una ectopía renal. Otra es de que tengamos anomalías, por ejemplo, una fusión en el polo inferior o en el polo superior del paciente, que el paciente esté con un riñón en herradura, o que tengamos fusiones totales o parciales en otras áreas del riñón, o bien con otros estudios podamos detectar la presencia de duplicaciones pieloureterales, por ejemplo, un doble estigma colector. Para fines prácticos, lo que interesa es de que tenemos que conocer que estos dos estudios nos van a brindar mucha información y de que van a mandatorios poder realizarlos de manera oportuna al momento de que evaluemos un paciente que está cursando con el tracto urinario. De manera un poquito más detallada, recordando que el ultrasonido en general va a tener 3 nos va a decir el volumen y tamaño renal, que es muy importante, que puede orientar a clasificar si está como con hipoplasia, con riñones un poco menores al tamaño que corresponde al paciente, eh, o que estén más grandes, por ejemplo, secundarios a la hidronefrosis. La forma del riñón, que si recordamos esta imagen nos trata de esquematizar de que los riñones van a tener una forma similar a un frijol, que van a tener varias partes anatómicas, que vamos a tener la corteza renal, vamos a tener la médula renal, vamos a tener el seno renal, vamos a tener cálices menores, que la importancia de esto es de que el estudio ultrasónico nos va a permitir diferenciar la relación córtico-medular, recordando que en la corteza se encuentran las nefronas que son funcionantes y que en el momento de que se pierde la corteza es como un sinónimo de decir de que hay cicatrices renales, y recordando de que la nefrona es la unidad funcional del riñón y de perderse esta se van a perder todas las funciones básicas del riñón en el paciente. Eh, de ahí, cosas que podemos encontrar, por ejemplo, dilatación del sistema pielocalicial, que corresponda a una hidronefrosis, que con esto no podríamos decir si es una hidronefrosis de tipo secundaria a un reflujo colateral o bien secundaria a un proceso obstructivo. Entonces, solo nos permite poder identificar estas anomalías que deben de ser evaluadas más allá. De ahí, otro estudio que es mandatorio al momento
de identificar el ultrasonido en el paciente es el uretrocistograma. El uretrocistograma es un estudio radiográfico que lo que consiste es en utilizar fotografía para poder inyectar la uretra del paciente, poder generar una distensión vesical, de que la vejiga se llegue a distender de manera eh, total y de que posteriormente tengamos una fase de vaciado y una fase de evaluación postmiccional. Entonces, para fines prácticos, el uretrocistograma va a tener fases que nos van a conocerlas, nos va a servir para el momento de tener la oportunidad de realizar un estudio de estos, poder evaluarlo y poder interpretarlo de manera idónea. Se recomienda de que haya una fase prellenado, que lo que tenemos que ver es la región pélvica, y dentro de la región pélvica debemos de evaluar si, por ejemplo, en la región abdominal no hay presencia de heces, que nos puede ir orientando a que el paciente esté cursando con una micción disfuncional, pero tenemos que evaluar siempre la región sacra y la región ósea, en específico la sacra, debido a que pacientes pueden estar cursando con agenesia de sacro y recordando que de él emergen algunos nervios que pueden tener función a nivel vesical y de que pueden estar comprometiendo el vaciado o el llenado vesical y comprometiendo a que haya una disfunción miccional de tipo congénita, por ejemplo, y de que nos comprometa el vaciado vesical y que esta pueda ser una causa de que haya infección del tracto urinario en el paciente. De ahí tenemos la fase donde se cateteriza la uretra, a través de la uretra se empieza a inyectar un medio de contraste. Durante esta fase tenemos de que la vejiga no va a estar en su distensión máxima y de que las presiones intravesicales van a estar bajas. Es importante poder ir viendo desde ahí si hay reflujo, porque el reflujo tiene varias formas de clasificar. Dentro de ellas es la relación en cuanto a la presión vesical, y que si refluye en este momento que la presión intravesical es baja, puede ser un reflujo de tipo baja presión y son bastante severos. Ya tenemos una fase donde ya se distinguió la vejiga, tenemos que ver la morfología de la vejiga, de que los contornos de que tengan una forma normal, que las paredes no se miren gruesas y de que se distienda de manera adecuada y ver idóneamente el volumen de la vejiga. Y ya se le dice al paciente posteriormente que empiece con la micción. En esta fase las presiones aumentan a nivel vesical y tienden muchas veces a haber reflujos que pueden pintarse y estos se conocen como reflujos de alta presión. De ahí tenemos de que durante esta fase debemos de ver idealmente la uretra, ver que no haya anomalías de uretra en los pacientes, que muchas veces, por ejemplo, pacientes más pequeños pueden tener valvas de uretra posterior, procesos obstructivos a nivel de uretra anterior, divertículos a nivel vesical o algunas otras anomalías que podemos identificar. Y al final de la misma debemos de ver el reflujo, el residuo miccional que no sea extenso y que no nos indique, por ejemplo, que la vejiga no se está vaciando de manera adecuada y de que esta orina pueda servir como un reservorio para mantener microorganismos ahí que posteriormente puedan refluir. Entonces, ir conociendo de que ya al momento de realizar el diagnóstico, identificar de que tenemos una infección del tracto urinario, de que hicimos los estudios, debemos de brindarle el tratamiento. El tratamiento hay de dos tipos. El tratamiento que va a ser el definitivo de la infección del tracto urinario, que puede ser de tipo empírico o de tipo dirigido con un urocultivo y tener el antibiograma. Y el posterior, por ejemplo, cuando tenemos factores de riesgo, que vamos a verlos un poquito más adelante, es de que haya antibioticoterapia de tipo profiláctica, que van a ser algunos de los pacientes que van a requerir este tipo de tratamiento. Siempre debemos de darle plan educacional al paciente, que no es normal de que exista una infección en el tracto urinario, en específico una infección del tracto urinario superior, y de que esta debe investigarse y no que se debe quedar en el olvido. Debemos de tomar en cuenta de que muchos de estos pacientes, por la sintomatología sistémica asociada, por los vómitos, la diarrea, la fiebre que aumenta las pérdidas insensibles, pueden tener un estado de hidratación endovascular que no es el idóneo. Entonces debemos de tomar en cuenta de que dentro del tratamiento, aparte de ponerle el antibiótico, posteriormente brindarle profilaxis si es necesario, debemos de tener una hidratación adecuada. Debemos de asegurar que el paciente mantenga su endovascular con una volemia adecuada, asegurándonos de que si tiene tolerancia oral, por ejemplo, aportarle hidratación oral con suero,
o bien si no tiene hidratación oral o una vía oral que sea mantenible, de que nos aseguremos con soluciones fisiológicas balanceadas o no balanceadas, el paciente se mantenga en un estado de hidratación adecuado. Recordando que la hidratación nos va a mejorar la perfusión a nivel renal y va a permitir de que la cicatrización y el proceso inflamatorio se lleve con mejor evolución. Y acá incluso se los coloqué en circulito rojo, es de que estos pacientes, si tienen una infección del tracto urinario alto, aparte de que van a tener sintomatologías sistémicas, van a tener un proceso de hidratación no adecuado muchas veces, aumentadas las pérdidas insensibles por la fiebre, vamos a tener que tratar la fiebre. Entonces vamos a tener que utilizar antipiréticos muchas veces. La importancia de estos antipiréticos es de que muchos antipiréticos actúan a nivel de las prostaglandinas. Recordamos fisiológicamente la nefrona va a tener una arteria renal aferente y una arteria renal eferente que van a estar reguladas una con otra para mantener presión dentro del glomérulo que nos permite mantener. Estos fármacos pueden alterar las prostaglandinas en específico, que esta está regulada en la dilatación de la arteriola renal y de que si no si utilizamos, por ejemplo, analgésico, esta regulación se va a perder y va a permitir a nivel renal y de que se favorezca de que pueda entrar en una falla renal el paciente. Entonces, el antipirético que con mayor frecuencia se recomienda es el paracetamol o el acetaminofén, y se recomienda que no se utilicen antipiréticos, por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, algunos otros que comprometen un poquito más la acción de las prostaglandinas y pueden llegar a comprometer la funcionalidad del riñón del paciente. Otros factores que debemos de considerar al momento de iniciar una terapéutica en el paciente es de que nos debemos hacer unas preguntas. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, si el paciente está cursando con una infección de vía urinaria alta, en específico si son febriles, que debemos de tomar como una terapéutica un poquito más agresiva. Si los pacientes son menores de 12 meses en específico, que tienen, por su inmunidad y por las características de ellos, van a tener como más comprometido su proceso infeccioso. Se describe también que si son circuncidados o no son circuncidados, se describe que también tienen mayor susceptibilidad las mujeres. Eh, Otras cuestiones de raza también se describen. Y la presentación clínica, que si tenemos presentación con sintomatología sistémica o si tenemos algunas otras sintomatologías en específico en los pacientes más grandes. De ahí cuando ya tenemos la definición, ya tenemos los mecanismos fisiopatológicos, ya realizamos, identificamos los signos y síntomas del paciente, ya realizamos el diagnóstico, ya tenemos que tratar al paciente. Entonces tenemos uso de antibioticoterapia, de que si el paciente no tiene criterios de hospitalización, vamos a utilizar antibioticoterapia de tipo oral, y si el paciente tiene criterios de hospitalización, vamos a utilizar antibioticoterapia de tipo sistémica. Lo que recomiendan las guías es utilizar un antibiótico que tenga un espectro de cobertura contra los microorganismos más frecuentes que afectan el tracto urinario y que son generadores de infecciones del tracto urinario. Si recordamos las infecciones del tracto urinario que no tienen una índole de tipo nosocomial, los gérmenes más frecuentes va a ser el E. coli, la Klebsiella y el Proteus. Entonces vamos a utilizar por sus características microbiológicas, por ejemplo, agentes que cubran bacterias gram negativas y que tengan una buena penetrancia a nivel del tracto urinario, y de que, por ejemplo, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación orales o algún otro fármaco, por ejemplo, la cefixima. Debemos de tomar en cuenta que hay algunos fármacos que no se recomienda de uso en pacientes pediátricos o por el entorno epidemiológico que no se recomienda. Ya si tenemos, por ejemplo, sospecha de una infección de tipo nosocomial porque el paciente estuvo ingresado u otra cosa, se recomiendan fármacos que cubran gérmenes de tipo nosocomiales, por ejemplo, cefalosporina de cuarta, una ureidopenicilina o alguna otro fármaco de acuerdo a la epidemiología y las características microbiológicas del paciente. En conclusión, lo que se recomienda es de que tengamos una antibioticoterapia de tipo empírica dirigida contra los gérmenes más comunes que afectan al paciente, y que posteriormente se dirija al momento de obtener el cultivo. Y de que las infecciones urinarias de tipo alto, por sus características, se recomienda que se utilice antibioticoterapia más o menos de 10 a 14 días.
Otra tabla que esquematiza lo que habíamos dicho es el uso de pacientes con terapia parenteral. No se recomienda mucho el uso de aminoglucósidos por sus características de tipo nefrotóxicas, pero se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo la ceftriaxona, que tiene un buen espectro de cobertura en el paciente. La profilaxis. No todo paciente con infección del tracto urinario va a requerir profilaxis. Tenemos factores en específico, como lo describe la imagen acá, de que tenemos que hacernos la pregunta de que si el paciente tiene una malformación de vía urinaria, por ejemplo, un doble sistema colector, si tiene un reflujo vesicoureteral, si tiene otra anomalía que pueda predisponer al paciente a que curse con una infección del tracto urinario, debemos de utilizar profilaxis hasta que esta anomalía o ese proceso que genera mayor susceptibilidad en el paciente se resuelva. Por ejemplo, si tiene un reflujo, que hasta que el reflujo resuelva. E incluso la profilaxis puede ser con un solo fármaco como monoterapia, o la profilaxis puede ser con dos fármacos como biterapia. Eh, Recomienda de que si es necesario se inicie solo como monoterapia y de que se resuelva la causa de por qué el paciente tiene mayor susceptibilidad a infecciones del tracto urinario. Dentro de los descritos está la amoxicilina, furantoína, el trimetoprim sulfamethoxazol, o eh, entonces, ¿de qué nos sirve como pediatras, como médicos generales, incluso como nefrólogos, ser acerca de la infección del tracto urinario? Es porque esta infección del tracto urinario va a tener una importancia clínica. Recordamos de manera muy rápida de que nosotros vamos a ser eh, generados a través de un óvulo y un esperma que van a ser fecundados, de que poco a poco, más o menos en la semana 4 o 5, va a empezar la organogenia, en específico la nefrogenia, y de que esta va a ir en 3 fases, y de que al final lo que trata de generar todas y cada una de estas de las fases va a ser una masa renal con nefronas funcionantes. Nosotros vamos a nacer con cierta cantidad de nefronas, y esta cantidad de nefronas no va a aumentar a través de la vida, al contrario, van a ir disminuyendo, y que hay algunos factores que pueden afectar la cantidad de nefronas con la que nosotros nacemos. Por ejemplo, que seamos prematuros, por ejemplo, que hayamos tenido algún evento intraútero o algunas otras cosas. Entonces nosotros nacemos en promedio con 1 millón de nefronas en cada riñón, si contamos con los 2 millones, y de que el millón de nefronas no se van a multiplicar, y al momento de lesionarse va a haber un proceso de cicatrización y estas ya no se van a regenerar, y va a perderse la función de que esa cantidad de nefronas generaba. Entonces, he ahí de que las infecciones del tracto urinario, en específico las infecciones del tracto urinario superior, pueden llegar a generar una cicatriz renal que comprometa la funcionalidad del riñón en el paciente, y que posteriormente evolucione, por ejemplo, a que curse con hipertensión arterial, o incluso lo más severo, de que curse con una enfermedad renal de tipo terminal y que requiera terapia de reemplazo. Entonces, esta imagen lo que trata de esquematizar, para que entremos en contexto y miremos la importancia de la infección del tracto urinario, de que tenemos una vida intraútero, de que vamos a estarnos generando, vamos a nacer, vamos a ir creciendo poco a poco y vamos a ir envejeciendo. De igual manera, el volumen renal o la cantidad de nefronas con la que vamos a nacer va a depender de los factores intraúteros y del posparto inmediato del paciente, y que poco a poco van a ir evolucionando y vamos a ir teniendo otros golpes que van a hacer de que la cantidad de nefronas disminuya. Y aunado a esto, que tengamos infecciones urinarias a repetición y de que vayamos perdiendo masa renal, vamos a evolucionar con mayor frecuencia a enfermedad renal crónica, que es lo más temido. Este estudio, que de manera rápida y para ir concluyendo, esquematizaba el riesgo que tenían los pacientes por cada infección del tracto urinario. Lo que no hacían énfasis ellos era de si habían infecciones, todas eran infecciones urinarias de tipo superior, pero no hacían énfasis en qué tipo de severidad tenían las infecciones, pero descubrieron que más o menos una infección de tracto urinario nos eleva un 5% a que tengamos una enfermedad renal, y que poco a poco, mientras mayor cantidad de infección de tracto urinario, se va perdiendo la masa renal, y eso nos puede predisponer a que cursemos con una pérdida de la función renal e incluso una enfermedad renal terminal. Entonces, eso era la charla del día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el área de preguntas
que actualmente ahorita no tenemos preguntas. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran compartir? Bueno, yo creo que no estamos ahí, Irwin. Muchas gracias por tu conferencia. Tienes una pregunta. Pregunta, ¿es necesario un grupo negativo para realizar un uretrocistograma? Eso fue algo que se me olvidó mencionar, que si estamos realizando, sospechando de un uretrocistograma, los radiólogos siempre nos van a pedir un urocultivo. Para poder realizarlo, solo tenemos que tomar en contexto de que, por ejemplo, si ya tenemos una infección de tracto urinario que fue tratada oportunamente con un tratamiento que dure por lo menos más de 2 días, y que es el tratamiento idóneo, digamos, dirigido contra los gérmenes más comunes. Tenemos descrito en la literatura de que la erradicación de las bacterias en el tracto urinario va a ser alta. Entonces, que no es 100% requerido un urocultivo negativo para poder realizar un uretrocistograma. Entonces, no es algo indispensable. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solamente creo que tenemos esto. Solamente, Irwin, gracias por tu conferencia y les recordamos que el